Què tal, com estan? Benvinguts al Super Murciélago, com cada dia en directe, Levante Televisió i 97.7 Ràdio, 16 de febrer, un dia especial perquè és l'aniversari de Chema Mancha. Hombre, Chema, ¿qué tal? 40 tacos ya, 40 tacos, Chema Mancha. 40, sí, 40. ¿Qué se siente? Lo mismo que con 28, básicamente. Para celebrar Boro... Pero sigo teniendo mentalidad de 15, o sea que eso no ha avanzado nada, eso es regresivo. Cada vez soy más joven por dentro. Boro ha donat festa a l'equip per celebrar el teu aniversari, Chema? Es normal y lo entiendo, y es lógico en estas circunstancias. Hay que celebrar algo, aunque sea mi cumpleaños, porque títulos vamos a celebrar pocos. Esta temporada complicada, celebrar títols. Sí. Diumenge arriba a Mestalla l'Atlètic Club Bilbao, que juga avui en Europa League, i per tant Boro s'ha estimat una miqueta, jo crec que és més pel plano físic també, perquè n'hi ha jugadors cansats, no, Chema? Sí. Però sobretot mental, no? Perquè ha sigut una setmana molt llarga. Sí, les dio libre el lunes y les ha dado libre hoy. Son 2 días en una semana de pocas sesiones de entrenamiento. Yo creo que Boro está intentando ser comprensivo con la plantilla, está intentando no fatigarlos. Ten en cuenta que ha habido algunos futbolistas que en algunos entrenamientos no los han podido completar, como es el caso de Orellana, como es el caso de Gallá. Parejo también está al límite, en fin, que físicamente el equipo pues está con sí con sa y el entrenador pues oye, pues le da día libre. Y bueno, pues si ganan el domingo al Atlètic Bilbao, me parece de maravilla que les dé día libre. Són imatges de l'entrenament d'ahir on veiem a Boro, Chema, un Boro que avui s'ha convertit en protagonista perquè 2 periodistes de mitjans de comunicació diferents, Cayetano Ros del diari Levante, Héctor Esteban de Provincias, en les seues columnes d'opinió han tractat el mateix assumpte, i és la possibilitat de que Boro siga director esportiu del València. Se han puesto de acuerdo y si se ponen de acuerdo, hombre, a ver, puede ser que os dé la casualidad de que piensen exactamente lo mismo el mismo día y lo escriban exactamente el mismo día. Cabe la casualidad. Pero poniéndonos en que no cabe la casualidad de que lo que tratan tanto Héctor como Cayetano es más información que opinión, pues yo creo que es una posibilidad a tener en cuenta, ¿eh? Yo no la descartaría después de ver lo que ha sucedido hoy con las columnas de opinión tanto de Héctor Esteban Las Provincias como de Cayetano Ros en el Levante del Mercantil de València. Seria seguir el model del Sevilla, quan estava el Sevilla en segona divisió i Monchi passava de delegat a encarregat de la secretaria Lo que tècnica. pasa es que Boro ha hecho el paso intermedio, ha hecho también de entrenador. Està més preparat encara. Sí, todavía más. Qui està molt preparat físicament és l'Eliaquim Mangalà, que, segons s'apunta un tuit que ha posat el mateix València, és el jugador que ha fet la carrera més ràpida del que portem de Lliga. ¿Cuál es? La famosa carrera de l'altre dia. La famosa carrera del tuit del taller deportivo, ¿no? Del tuit que s'ha fet viral del taller deportivo i aquesta recuperació després d'un córner a favor va tornar Mangalà a una velocitat impressionant. Pero queda mejor con el sonido del correcaminos. Sí, al voltant de 35 km per hora. Hombre, rápido, ¿eh? Usain Bolt va a 41, nos dijo la atleta, 41 km por hora va Usain Bolt, 35 Mangalà. Vale, le faltan 6. Molt ràpid, Pero va muy rápido, ¿eh? Mangalà ha vist en l'iPad esa carrera d'ell en el Villamarín. Quería defender porque perdemos a la pelota y acabo de defender, quería ayudar a mi equipo y eso. La velocidad es una cosa, o tú lo tienes o tú no lo tienes, pero después para trabajar un poco, pero desde el principio la genética para estar rápido va a ser rápido. Y fue una vez, no sé, todo cuando partido se puede reproducir, espero que no, porque espero defender el menos posible, pero cuando intento hacerlo, yo voy a hacerlo. Sí, es importante portero a cero, partidos difíciles, un campo difícil. Pienso que defendemos bien, falta un poco hacer la diferencia era contrario. Mangalà parlant d'aquest moment de forma en què està espectacular. Es un fenómeno, está fuerte Mangalà, ¿eh? Está molt fort. El otro día vimos cuando le hicieron el pasillo de mosca por el cumpleaños y más de uno acabó con la mano dolorida. Es que está muy fuerte Mangalà, es muy rápido Mangalà. I té moltes ganes de rebre l'Atlètic Club de Bilbao. Ha parlat també Mangalà d'aquesta visita del conjunt de Valverde. Diumenge a les 4:15 en Mestalla escoltem el francès. Un partido complicado, como siempre, contra un equipo bueno, pero no estamos de la prima, la último minuto, que un partido se puede acontecer muchas cosas, podemos ganar un 0 y después podemos empatar, o podemos sufrir un gol después de ese minuto, pero nos tenemos que luchar hasta el último minuto. Espero que también la afición a luchar con nosotros hasta el último minuto.
El equip Mangala, un dels protagonistes de la setmana per aquest partit, per a mi va ser el millor, tot i que després si vingueren especialistes. Orellana en la media punta hizo un partidito aseado, ¿eh? Mira, César Izquierdo me va obrir el ulls i me digué que lo que més li agrada van ser els dos laterals. También. Montoya Gallá. Pero es que César Izquierdo sabe más de fútbol, eso no Claro, vale. Eso no vale. Eso no vale. Yo me quedé lo básico, que es poner a Mangala, correr por ahí. Y en el árbitro. Correcte, y el árbitro que era Monroy. Trujillo era? Trujillo Suárez. Trujillo Suárez. Enseguida, al árbitro. Jo per l'àrbitre. Una parada Orellana també, tots parlen en mitjans oficials. Sí, es la primera entrevista que da Orellana. Y posiblemente la última. Esperemos que no. Orellana que esta semana Plaza Deportiva no replegaba el tema de que no continúen en el Valencia si vais a segunda división. Exactamente, o sea, la única cláusula que hay en esa opción de compra obligatoria del Valencia de 3 millones de euros es que el Valencia se tiene que quedar en primera división. Si se queda en primera división, tendrá que comprar a Orellana por 3 millones de euros, que de verdad es un precio barato. Barato para la calidad que tiene Orellana. Todos sabemos por qué vino Orellana. Barato. Más barato que Zaza es. A mí me parece un precio barato para un futbolista que tiene mucha calidad y que espero que dé tardes de alegría en Mestalla. Zaza es más caro, Zaza son 16. Orellana va parlar i ha reconegut inclús que als seus amics li va sorprendre quan es va dir que se'n venia al València, per com està el València. Escoltem Orellana. La gente aquí trabaja día a día para salir de esta situación y que el Valencia vuelva a estar en los puestos de arriba. De esta vamos a salir todos, el equipo y todo, y el club volverá a ser grande pronto. Valencia me abrió las puertas y muy agradecido de ello. Y claro, la situación no estaba bien, me decían que cómo vas a ir ahí si ves cómo está todo el equipo, la institución, y yo no quería apostar y espero que me salga bien, y yo creo que me saldrá bien. Me gustaría poder hacerlo bien esta temporada, que acabemos bien y ya después el tiempo la dirá. En la Lliga 1-2-3, el Llevant Unió Esportiva, que está ya peu y mig en primera división, Chema. Hombre, ya Raúl Agnel, el técnico del Zaragoza, cogió a Muñiz después del partido y dijo: felicidades por el ascenso. Y Muñiz se quedó así como diciendo: muchas gracias. Y hoy lo he tenido que aclarar, ¿eh? Muñiz té un problema a partir de ara, y es que en tot el error de prensa el home ha de asumir el papel de que todavía queda mucho, esto es muy largo, el fútbol es así, cada partido es muy importante, no pero hay enemigo pequeño. Pero es que guaña siempre, Llevant. Oye, claro, pero si es que están haciendo bien las cosas, pues se dice y punto. Claro. Ahora, yo entiendo que el entrenador no lo diga públicamente, porque quedaría muy soberbio. Quedaría de Cristiano o Mourinho, ¿no? Decir eso. O sea, Muñiz no es así. Claro. Y oye, pues bien, pues asume su papel y lo asume con naturalidad. Dissabte a les 6 arriba el Córdoba al Ciutat de València, i sobre el rival, que per cert està el que fa 10 en la clasificació, ha parlat Muñiz. No tenemos que tener ningún tipo de relajación porque se va a enfrentar un equipo con muy buenos jugadores, con muy buen trato de balón, como te comentaba, y sobre todo con unas aspiraciones que son muy diferentes a las que en estos momentos tienen. Entonces hay que estar especialmente precavidos. Es un rival que salió al inicio de temporada con un objetivo de intentar conseguir el ascenso. Que se encuentra en una situación complicada, sí es cierto, pero que en cuanto enlaces victorias sales de la situación complicada y te metes a punto a muy pocos puntos del playoff, también es cierto, y ellos intentarán revertir esa situación. Bueno, esta setmana europea, el que passa és que lamentablement, com ja no tenim el València en Europa, pues, ens passa una miqueta aixina, no?, que no te enteras muy bien. Pero, digo, te enteras de 4-0, yo me enteré de 4-0 porque empezaron a llegar WhatsApps. Sí, el 4-0 de una Emery. Claro, y el partido del Nápoles vi media hora por Diabara. Oye, qué futbolista Diabara, qué bueno es, también, qué bueno es, qué ojo tiene Vicente, va en serio, ¿eh? Qué ojo tiene Vicente, que lo quiso fichar. Pero ahora ya juega la Champions en el Nápoles. ahora ya, adiós. Diabara, adiós, Diabara. No. Dene Guanys va ser de lo millor del Nàpols ahir en el Bernabéu, 3-1, va guanyar el Real Madrid. Allí estaba Diego Armando Maradona per a arengar al Nàpols, ¿no?, en el vestidor, que van veure al Diego. I jo no sé com va arribar... Con resaca! Com va llegar? Una resaca immensa, perquè miren com va eixir del dinar de directives... La R patinadora, ¿eh? Diego Armando Maradona, quan eixia de dinar amb Butragueño, Florentino y compañía. Por favor. Yo le pongo una mano ni siquiera del palco. Por favor, por favor. Por favor, chicos. Voy a ver una partita. Vinca el millón.
Si yo cuando parlo o no parlo, se puede dar. Vamos, por favor, rápido. Ora una tua parola, secondo me, riesce a caricare particolarmente i giocatori. Per favore, ragazzi. Lo del Barça, Diego. ¿Qué te pareció ayer? Per favore, ragazzi. Lo del Barça, ¿qué te pareció ayer? Va arriba al camp. Pero fino, ¿eh? O sigui, d'ahir se n'anà... Fino, ¿eh? Se n'anà a dormir. Fino filipino. Se n'anà a l'hotel a dormir en la novia. Hay que dormir esa mona, hay que dormirla, porque después de la comida oficial, estas imágenes son después de la comida oficial entre los clubes, y bueno, pues supongo que sacarían un buen Riberita al Duero y un licorcito para la digestión. A ver, Vicente, para la digestión. Sí, un licor de hierbas para sentar. Y eso, fino filipino, un poquito siesta y después a dar la charla prepartida a Nápoles. Mentre Maradona donava la xarra, València Bàsquet arribava a Vitoria perquè avui comença la Copa, avui juguen ja els dos primers emparellaments. Demà serà quan entra en acció València Bàsquet contra Herbalife Gran Canària, rival que per segon any consecutiu es creuen en aquesta ronda de quarts. L'any passat final trist el que va tindre aquesta eliminatòria, però enguany València Bàsquet arriba molt més centrat, ja sap de qué va la película. Claro, ¿sabes qué pasa? Que ha aprendido el Valencia Basket del error del año pasado, de la confianza que tuvo al Herbalife, le ha ganado este año todas las veces que se ha enfrentado, pero sabe que esto es otra competición totalmente distinta, con un entorno totalmente diferente, y mañana a las 7 es ese partido contra el Herbalife, y curiosamente el Valencia Basket, que ha entrenado en las instalaciones... de fa uns minuts. Claro, de Vitoria, del Vitoria... Pero mira que ni mate, Chema. No, están los dos. Los dos equipos. Es que han coincidido y no pasa nada. Míralos, y están míralos. cambiándose juntos los dos equipos. Es una maravilla los valores que transmite esta competición de la Copa del Rey de baloncesto. A mí me encanta y es una competición digna de ver. Ahí tenim. Entrenament de València Bàsquet. Demà, per la vesprada, el Herbalife Gran Canària ho contarà Juanma Romero, que ja està de camí a Vitoria. Demà el quidrarem, así en el Supermurciélago. Se ha ido pronto, a ver si se va a perder. Bueno, no sé si se'n va esta vesprada o demà, la veritat és que no ho sé. Però estarà demà allí per a contar aquest primer partit i esperem que dissabte la semifinal i diumenge la final i dilluns els actes de celebració de queremos València aquí Bàsquet. la Copa, la Copa que la traigan Sí, y la pongan aquí y le hacemos una entrevista a Pedro Martínez o al que sea. O a Rafa Martínez. O a Vicente Solá, que le hacemos una pregunta, nos vamos y ya tienes el programa hecho. Exacte, li fas una pregunta a Vicent Solà i s'acaba el programa. Se acaba el programa. Anem a escoltar a protagonistes, a Van Rosso, Massastre i Un saludo a Vicente Solá, que es un crack, es un fenómeno, lo queremos mucho. Clar que sí. I Rafa Martínez, han parlat només arribar a Vitoria d'eixe emparellament davant Herbalife. Todo se basa en el primer partido, que es una final, no hay que pensar más allá de eso y que va a ser un partido que vamos a tener momentos duros y complicados y poderlos superar, eso nos haría ganar el partido. Lo que hemos vivido el año pasado también a los cuartos con el Gran Canaria todavía lo tenemos en la cabeza y bueno, tiene que ser una buena lección para este año. Las dos veces les hemos ganado, pero por la diferencia mínima, ¿no? Por muy pocos puntos y partidos que se han decidido en los últimos minutos por pequeños detalles y yo creo que el partido del viernes pues será muy parecido, ¿no? Un partido muy duro, intenso, que se decidirá, ¿no? en los últimos minutos y como he dicho antes, en pequeños detalles.